a grabar. Vamos a compartir. Espero que ande esta vez como corresponde, porque me está dando problemas. A ver. Bueno. Bien, entonces vamos a hoy cerrar con algunos temas salpicados. La parte de ultra rápida, van a quedar muchas cosas pendientes que ustedes obviamente pueden tomar si quieren para su tema o pueden tomar para estudiar cuando necesiten, pero como dijimos siempre, la idea un poco es que tengan como los elementos básicos para entender un poco los temas que trata este campo, ¿no? Que se tratan en este campo. Bueno, esto que está acá es, vamos a agarrar un... Bueno, no puedo agarrar acá un puntero. Esto es la cavidad de un titanio zafiro. Al que lo conoce, lo reconoce. Acá está el cristal. Esto verde que se ve en realidad es el láser de bombeo, que en este caso es un láser sólido de neodimio YAG doblado. Y esta, bueno, es la parte, digamos, importante de la cavidad, donde está, se ve mal la foto, pero bueno, el cristal y... bueno, yo no lo veo muy bien. Esta es la lente de enfoque del bombeo, y si no me equivoco, este y este son los espejos de la cavidad. Se ve bastante mal la foto. Bueno, acá esto que está acá es un prisma, etc. Ahora lo vamos a ver un poquito esto también. Bueno, pero empecemos entonces por lo que quedó en la clase pasada, que habíamos visto a estos sistemas geométricos de fabricación, entre comillas, de dispersión de retardo de grupo negativa, GDD negativa, que habíamos dicho que en principio se construían con sistemas dispersores, tanto con prismas como con redes, que eso era, digamos, lo más común, y lo primero que se inventó, y luego, poquito después, salió la tecnología de los que se llaman los chirp mirrors, son espejos con barrido de frecuencia, que también proveen esta GDD negativa, que como vimos, cada vez que el pulso atraviesa material, un medio material, en general son medios transparentes que usamos en las mesas ópticas, produce un GDD positivo. Entonces hay que construir estos sistemas para compensar, ¿no? Se llaman los compensadores o compresores, en el caso que justamente querramos reducir el tiempo de duración del pulso. Esta tecnología salió bastante pronto, digamos, en los 90, a fines de los 90, de hecho, gracias a esto, a fines de los 90, o bueno, perdón, a fines de los 80, a principios de los 90, se consiguieron pulsos casi en lo mínimo que permite el ancho de banda de los láseres. En realidad primero se demostró con un láser de colorantes y luego con láser de titanio zafiro, pero lo que pasó es que en realidad se fue mejorando porque tenían, ahora vamos a ver, bastantes drawbacks, bastantes problemas, desventajas, y entonces, bueno, si bien, digamos, se conocían de ese tiempo, la gente, digamos, en general optaba por las redes y los prismas, que son como más fáciles de manejar. Pero bueno, básicamente, primero, digamos, para entender un poco cómo funciona un chirp mirror, primero saber lo que es un espejo de Bragg, que en general se llama DBR. Bueno, me olvidé la sigla, pero es Bragg Reflector, y el primero es Distributed Bragg Reflector, DBR, van a ver mucho por ahí. Entonces, lo que es una capa, también se le llaman espejos dieléctricos, es una capa alternada con otra, una de bajo índice de refracción y una de alto índice de reflexión, de manera de tener un contraste de índices y una reflexión alta para
una longitud de onda o un conjunto de longitudes de onda. Entonces se fabrican de manera que el espesor de esas capas sea igual a 1/4 de la longitud de onda que quiero reflejar, y todos esos reflejos hacen interferencia constructiva y tengo una reflexión altísima. Si uno calcula la reflectividad en función de la longitud de onda, lo que tiene típicamente es una cosa de este tipo, con una especie de filtro en donde para estas frecuencias, esto que se llama, bueno, es la región esta de transmisión suprimida, estas longitudes de onda que están en este rango no pueden transmitirse y se reflejan completamente, bueno, casi completamente. ¿Cuánto se reflejan? ¿Cuán cercano a uno está? Tiene que ver con la cantidad de capas que uno le puede crecer aquí. Bueno, entonces esto está en ángulo, está mostrado para mostrar las reflexiones, pero también hay una cierta, obviamente, dependencia con el ángulo de este ancho de banda. Bueno, entonces con esa idea, entre comillas, bueno, con esa idea de espejo dieléctrico, espejo de Bragg, los shear mirrors son espejos que tienen una estructuración en capas, pero que no es una estructuración constante, de manera que lo que sucede es que uno quiere tener una reflectividad ahora que vaya a tener una fase, un barrido en fase, dependiendo de la frecuencia. ¿Y esto por qué? Es porque, bueno, como justamente los colores en los que está suprimido la transmisión van cambiando, digamos, con la profundidad. Entonces, cambiando el espesor de las capas, el rojo, que es lo que uno quiere que viaje más, porque acuérdense que para de GDD positiva lo que sucede es que el rojo está adelantado respecto del azul, entonces lo que se hace es que el rojo viaje más adentro y que recién refleje las capas más profundas y que el azul refleje las capas más superficiales. Entonces con este viaja más, el rojo viaja más que el azul, entonces a la salida lo que tengo es un pulso al que se le imprime una GDD negativa. Un poco esta es la idea básica, que es lo que dice acá, que se varía el espaciador a lo largo de la estructura, de manera que las diferentes longitudes de onda penetren distintas distancias. Y entonces acumulen diferentes dispersiones de grupo. Bueno, esa es la idea, pero en realidad esto tiene algunos problemas, ahora creo que lo vamos a ver en la siguiente transparencia, pero acá para que vean, acá tienen un ejemplo de la compañía Newport, donde muestra sus espejos shear mirrors. Fíjense que esto está en un cierto rango de longitudes de onda, hay toda una cantidad de bibliografía escrita de cómo hacer que esto tenga la mayor cantidad de ancho de banda, en el sentido de que funcionen para muchas longitudes de onda, que es lo que uno quiere, ¿no? Con un pulso. Y bueno, para que vean, estos son todos valores negativos, y esto es un poco la GDD que producen estos particulares espejos, pero más o menos es lo que anda hoy en día los espejos comerciales. Entonces, bueno, y esta es la reflectividad en la misma longitud, en la misma región. En general se usan, como había dicho Fernando la vez pasada, como uno tiene estos valores, que no son una cosa gigante, fíjense, van hasta 150, menos 150 femtosegundos cuadrados, entonces, bueno, en general se ponen de a dos y se hacen reflejar varias veces de manera de acumular el GDD negativo que uno necesita para compensar su pulso. Acá es otra foto de lo mismo, ¿no? Se ponen enfrentados, entonces en general te los venden de a pares y uno hace reflejar todas las veces que necesite el haz para compensar lo que se necesita. En realidad, también, bueno, ¿cuál es el problema? Esto está un poco lo que dice acá. También hay otra manera de usar, bueno, otra manera. Esta es la cosa básica, después hay muchas, digamos, mejoras sobre esto, porque lo que sucede, primero que nada, es que hay oscilaciones. Acá no se ven muy bien, pero si ustedes esto ya tiene un coating antirreflejo además, pero hay oscilaciones
de la GDD muy fuertes, y eso es debido a interferencias por la reflexión en la primera cara, porque en la primera cara del espejo hay un contraste de índice muy grande con el aire. Entonces eso genera igual una reflexión que a su vez después interfiere con lo que viene de adentro y genera unas grandes oscilaciones en el GDD. Ese es el primer problema que tienen igual estos espejos. Y bueno, eso se compensa de distintas maneras. Una es poniendo un coating, un recubrimiento antirreflejo, pero bueno, tiene que ser para muchas longitudes de onda. Después hay otra tecnología que se llaman dobles shear mirrors, que en realidad se hace periódico no solamente, digamos, el periodo de Bragg, sino también digamos, dentro de cada periodo se vuelve a modificar ese periodo dependiendo de la reflectividad, o sea, una doble periodicidad dentro del espejo periódico, y otra, que esos son los dobles, los que se llaman dobles, y hay otra que es poner pares complementarios, por ejemplo, que esté corrido uno medio periodo respecto del otro, se ponen enfrentados y entonces uno refleja justo 180 del otro, y bueno, y se cancelan esas oscilaciones. O sea, el tema más complicado son esas oscilaciones de la GED, que bueno, hay muchas propuestas para poder disminuir eso, y bueno, y eso es un poco todo el kit de la cuestión de cuando uno compra un chip mirror o un par de chip mirrors, los problemas que puede tener. Y bueno, hoy en día se dirige, más general, digamos, una denominación, es espejos dispersivos, que se diseñan, bueno, con la ayuda ya de algoritmos, qué sé yo, más o menos poderosos, que te den en el ancho de banda que vos querés la GDD más alta, negativa, y además con menos oscilaciones. Pero bueno, y además pueden tener docenas a cientos de capas. Por supuesto que a medida que uno tiene más soluciones tecnológicas, más alto es el precio de estos chip mirrors, que frente a compensar con prismas o redes, obviamente es otro valor. De todas formas, lo que tienen estos chip mirrors, además, yo no sé si lo mencioné, pero los prismas, el problema, o sea, el sistema de prismas es el más fácil. Lo que tiene es que tiene compensación de segundo orden. Entonces, acuérdense que la compensación, o sea, el GD negativo, estaba determinado por la distancia entre los prismas. Si tenemos que compensar demasiado, eso lo habíamos mencionado, esa distancia tiene que ser cada vez más grande y cada vez es menos es menos conveniente, porque tengo que tener una cosa gigante. Entonces uno usa vidrios muy dispersivos. Cuando uno usa vidrios muy dispersivos, lo que empieza a poner es términos de tercer orden. Entonces, los prismas, para mucha compensación, dejan de servir tanto porque me empiezan a poner términos de tercer orden que no compensan. Con las redes hay un montón de propuestas de compresores que se pueden compensar los tercer orden y eso, y con los shear mirror también. O sea, dependiendo de la aplicación que uno quiere, es lo que uno tiene que elegir, digamos, para compensar el GDD. Bueno, es un poco lo que había quedado de la charla de la vez pasada. Entonces, pasemos un poco no sé si hay una pregunta, no. Al láser de titanio zafiro, esto le llaman el femtosecond workhorse, o sea, es el caballito de batalla de femtosegundos, y un poquito voy a tratar un poquito de ver, porque acá no vamos a hacer una gran discusión sobre este láser, pero es el láser que es más común hoy en día para trabajar con pulsos de femtosegundos. Como dijimos, podemos llegar hasta 2-3 femtosegundos porque el ancho de banda del láser lo permite, que es más o menos el límite en que uno puede trabajar en longitud de onda visible o del infrarrojo cercano, que es donde funciona el titanio zafiro. Entonces, básicamente, el medio de ganancia es un cristal que tiene la estructura del zafiro, aluminio 2, oxígeno 3, y donde algunos de los átomos de aluminio están reemplazados por titanio.
básicamente esto se enmarca, si quieren, dentro del tipo de láseres que se llama estado sólido con iones activadores. Hoy iones activadores hay del tipo de metales de transición y también del tipo de tierras raras. Ustedes habrán escuchado mucho con herbio y terbio, todo eso, que son todo otro tipo de iones que se insertan en estas matrices, en este caso de zafiro. Y bueno, y la transición láser se hace entre estados de electrones ligados del ion dopante, que está fijo en la matriz. Entonces, básicamente es un láser de 4 niveles, en donde, como digamos en cualquier láser, lo único que uno quiere es generar la inversión de población en el estado 2, en el estado excitado, y que bueno, entonces el tiempo de vida de este estado sea suficientemente largo como para poder sostener la inversión de población. Entonces este sería la transición láser. En el caso del titanio zafiro, el tiempo de vida del estado excitado es de 3,2 microsegundos, que no es gran cosa, pero digo, quiero decir gran cosa, no es un tiempo muy largo, por lo cual, si bien con el titanio zafiro se pueden hacer láseres continuos, está, digamos, muy enfocado a hacer láseres de pulsos cortos. Otros tipos de materiales, como el neodymium y las cosas que ustedes conocen, tienen tiempo de vida bastante más largos, que permiten una inversión, digamos, que permiten una gran cantidad de acumulación de energía, pero no pulsos tan cortos. Y ahora vamos a ver un poco por qué pulsos cortos. Entonces, estos iones de titanio 3+, fíjense, se reemplazan en muy poquito a los iones de aluminio 3+, y lo que queda es esto que está acá, un ion de titanio rodeado de átomos, de 6 átomos de oxígeno. Y bueno, lo que queda es que la estructura electrónica de este ion tiene una capa cerrada más un orbital 3D, un electrón en orbital 3D. Pero lo interesante es que al estar rodeado, o sea, lo que pasa en realidad con todos estos iones de metales de transición, acá les pongo otros del grupo del hierro, ustedes van a ver, todos estos iones van a ver que hay láseres que tienen en matrices estos iones y todos se comportan más o menos parecido. ¿Y cuál es un poco lo que los diferencia, o lo que en realidad la característica común es que tienen una gran influencia de la matriz? En este caso, todos estos oxígenos lo que hacen es que hay todos los niveles de generado del electrón aquel que queda suelto, se separan en 10 estados debido al campo del cristal, el crystal field que se llama. Entonces esto separa un montón este nivel en 1,5, y esto es lo que da el gran ancho de banda del titanio zafiro. Entonces ese es un poco el truco, meter este ion, cuyos niveles de energía se rompe la degeneración por lo que se llama el crystal field, y entonces me da una gran sintonizabilidad. Entonces la gran característica del titanio zafiro, que tienen otros láseres, pero este es el que tiene más ancho de banda, es que tiene un ancho de banda más o menos de este estilo, entre 650 y 1180 nanómetros, tiene transición láser, o sea, tiene emisión, digamos. En realidad, bueno, normalmente se habla que tiene un ancho de banda que se mide a mitad de altura de 200 nanómetros. Eso me da, si uno hace la cuenta, si está más o menos centrado en 800 nanómetros, me da esto de los 2-3 femtosegundos. Entonces, lo que hace tan interesante al titanio zafiro es esto, básicamente. Bueno, por otro lado, la propia matriz de zafiro, lo que puse acá, tiene una excelente conductividad, lo que hace que se pueda operar a altas potencias. Uno puede bombear con mucha potencia y se la banca bien. En general, uno puede trabajar en los láseres de titanio zafiro con o sea, la temperatura también, acá lo pongo, la temperatura también me modifica las bandas de absorción y de emisión, pero mientras que no esté, o sea, en un oscilador, nosotros por lo menos en el laboratorio no lo tenemos controlada la temperatura y funciona igual. Por mucho tiempo controlamos la temperatura, y lo que nos pasaba, o sea, ¿cómo controlar la temperatura? Tenés el cristal y de alguna manera algún dedo frío que esté tocando al cristal, y entonces vos circulás agua, por ejemplo, ¿no? Agua refrigerada, de un chiller, qué sé yo.
para mantener esa temperatura constante, y al mismo tiempo tenés que estar midiendo esa temperatura. Bueno, todo eso le produce una inestabilidad mecánica al sistema, por lo menos por experiencia propia, solamente usando oscilador, sin hablar de amplificador, si uno trabaja en potencias normales, quiero decir de potencias medias hasta 500 miliwatts más o menos, no necesita una refrigeración, digamos, adicional de la que da a mantener la habitación donde está funcionando el láser a una temperatura constante de unos 22 a 24 grados, digamos. Pero en principio hay gente que lo refrigera, y ya les digo, si lo usan como amplificador y con más potencia, ahí sí ya hay que refrigerarlo. A ver, hay una pregunta en el chat. Para saber, dice Fernando, para saber cuánto comprimir, o sea, cuántos rebotes en los chips tengo que hacer, tengo que tener caracterizado el pulso con un Michelson haciendo generación de segunda armónica y obteniendo la función de correlación, función de intensidad. Bueno, sí, no es un Michelson, yo había hecho es como un Michelson, pero había hecho como la diferencia entre el Michelson es sin cristal de segunda armónica, es como hacer la correlación de primer orden que no te sirve, ¿te acuerdas? Que es casi como calcular el espectro, hacer la transformación Fourier de efecto. Lo que tenés que hacer es con el cristal de segunda armónica, sí. Claro, totalmente. O sea, sobre todo en un laboratorio de metrología como el que vos tenés, Fernando, vos tenés que tener el control de todas las variables. O sea, quiero decir, vos tenés que, esto que decimos, como uno tiene un láser de estos andando, tiene que estar controlando continuamente el espectro, la autocorrelación para saber el ancho, y un monitor de modelocking, de saber que eso está estable. Esas tres cosas tienen que estar continuamente. Ahora, hay algo mejor que yo no lo di y no lo voy a dar, y el que lo quiere preparar, que es, además de la autocorrelación, hacer otra técnica que se llama o-frog, o spider, o sonogramas, en donde al mismo tiempo vos estás midiendo espectro y autocorrelación, y eso lo que te permite es calcular amplitud y fase a calcular. De ahí tiene que convolucionar con un montón de algoritmos, no es que sale solo, pero digo, haciendo eso se puede sacar amplitud y fase, que a veces se necesita, a veces nada. En el caso de la metrología yo creo que no vas a necesitar eso, pero de mínima tenés que tener armado el autocorrelador, que es, como decimos, un Michelson con un cristal de segunda armónica. Porque si no, estás a ciegas, porque vos con el espectro y con el osciloscopio de modelocking no sabés cuánto tenés. Entonces, tal cual, vos tenés que medir eso, de ahí extraer cuál es sabés cuál es el ancho pulso mínimo limitado por transformada, y sabés entonces cuánto está ensanchado tu pulso, entonces de ahí sacas cuánto tenés que compensar. Una vez que haces eso, te conviene, atrás digamos, de la compensación con Chirp Mirrors, estar midiendo si tu pulso se está angostando, ¿no? Pero eso lo tenés que hacer necesariamente, porque si no estás a ciegas. Con el espectro solo no te sirve para nada. Bueno, vamos a ver si puedo ahora. Ok, a ver. Ok. Bueno, entonces, típicamente esos son los dos tipos de cavidad de titanio zafiro, la cavidad en Z, que se llama, que es esto que está acá, y la cavidad en X. Esta cavidad, acá tengo el cristal de ganancia, el titanio zafiro, entro con un PAM, o sea, bombeo el cristal, y la cavidad es la parte, digamos, más crítica de la cavidad, está entre estos dos espejos curvos que enfocan aquí, y bueno, este es el output coupler, pero bueno, esto viene para acá y vuelve, y esta es la cavidad total. Esto que está, bueno, esto no sé qué es, un filtro, qué sé yo. Ah, esto es una rendija. Probablemente. Bueno. Y en esta parte es donde tengo que poner la compensación, porque si no, esto queda absolutamente, por su pasaje por el propio cristal, me queda totalmente estirado, entonces tengo que poner una compensación que generalmente es 2 prismas con un espejo. ¿Recuerdan que
Básicamente el primer prisma es el que dispersa, es el que me pone distintas caminos ópticos y por lo tanto dispersión del grupo por distintos colores, y simplemente colima y vuelve para atrás. Entonces la distancia crítica es entre estos dos prismas, eso en general en un láser, dentro de un láser está fijo, y lo que me permite mover es este prisma P2 sobre su eje, sobre el eje perpendicular a la base, para meter o sacar prisma de manera de ajustar cuánto necesito de GDD, porque me va a dar la negativa, que es la distancia, más la positiva, que es meter prisma. Bueno, este tipo de láseres generalmente, bueno, pueden tener, para pulsos, este tipo de cavidad con esta compensación en general me da unos pulsos del orden de 50 femtosegundos. Menos de 50 es difícil intracavidad. Lo que tengo que tener ahora es fuera del láser algún sistema después que me compense sobre esto. Puedo tener otro compresor de pulso, puedo tener un compresor de red, puedo tener chip mirror, lo que sea, fuera de la cavidad. En cambio, si yo hago una cavidad como esta con espejos chip mirrors, que no sé si está acá o acá creo, puedo comprimir más. Porque como dije, también puede compensar lo de tercer orden, no solo de segundo orden. Bueno, ahí puedo tener este tipo de pulsos cortos de 10 femtosegundos. Potencia media en general se le saca unos 500 miliwatts. La repetición son unos 100 de megahertz, para cavidades más o menos normales, de un tamaño normal de 1 metro, una cosa así, un poco más. El bombeo en general, históricamente, cuando esto empezó, se hacía con un láser de argón, de una potencia de unos 5 o 6 watts, pero es una porquería el láser de argón. Justamente una de las tecnologías que permitieron que el láser de titanio zafiro sea tan usado es cambiar el láser de bombeo. El láser de bombeo hoy es un láser sólido, un láser de neodymium doblado, monomodo, donde la puntería, o sea, el problema con el láser de argón, uno se puede armar un láser de titanio zafiro con un argón, no es que no puede, pero es muy inestable porque la puntería del láser de argón era así, o sea, nada, cualquiera, digamos, porque es un láser de gas que varía mucho con la temperatura. Entonces, esto hacía así, digamos, estoy exagerando, obviamente, y era muy inestable. O sea, trabajar con láser de argón era muy inestable, era todo el día tratando de alinear el láser, y después le quedaba una hora para hacer los experimentos, y volvía el otro día y así. Así era la vida con el láser de argón cuando se pone, digamos, cuando se reemplaza por el láser de neodymium doblado monomodo, eso, la vida cambia totalmente. Ahora uno prende este láser y ya sale andando, básicamente por eso, por el láser más que nada por el láser de bombeo. Que hoy van a ver que cualquier sistema va a tener un láser de bombeo de este tipo, no tiene un argón. De hecho, el argón se está dejando de fabricar. Bueno, muy bien. Bueno, y como dijimos, esto funciona, que esto ya lo habíamos dicho, por lente Kerr, o sea, el mode locking, o sea, la elección de aquellos pulsos con más intensidad se hace por el efecto de lente Kerr, y un poco lo pongo acá, que la idea básica, es como vimos, es que se minimizan las pérdidas cuando la intensidad es alta. Un poco acá estaría representada un poco la cavidad. Si yo alineo todo, o sea, pongo esta lente donde la tengo que poner para que en realidad el enfoque de esta lente más el propio autoenfoque me quede alineado, esto es el azul, con las altas intensidades, y las bajas intensidades me quedan afuera, o sea, cuando esto vuelve, acopla el láser a las intensidades altas. Las intensidades bajas se van, digamos, no quedan acoplados espacialmente, entonces eso no se amplifica y listo. Entonces beneficio los pulsos de alta intensidad con esto mismo, la lente Kerr. Esto al principio salió andando, cuando salió andando el titanio zafiro sin ningún absorbente saturable,
la gente no sabía por qué funcionaba al principio, hasta, digamos, salió andando antes de saber por qué. Luego, bueno, se llegó a ver, digamos, el estudio, digamos, analítico y detallado de cómo anda esto, no lo vamos a hacer porque es larguísimo, hay muchos papers, el que quiera y que quiera meterse en eso, se mete, pero sí, les digo que esto salió andando antes de saber que funcionaba el tema del Kerlens. Luego hay que poner alguna, también se puede reforzar con alguna, ¿cómo se llama? Rendija en algún lugar de la cavidad para reforzar el tema de tener siempre más ganancia en el punto de más alta intensidad, o sea, en donde queremos tener los pulsos. Bueno, y lo que dijimos acá es que es necesario, esto que está acá, es necesario compensar los efectos de la distorsión de fase, que se consigue con esto de poner los prismas dentro de la cavidad, o los shear mirrors. Bueno, en los 2000 ya se obtuvieron los mínimos, incluso antes, fin de los 90, mínimos anchos de pulso. Bueno, esto un poco, el titanio zafiro, ¿qué más puse acá? Bueno, esto es un poco el N2, para que vean de los distintos materiales, para que vean que el zafiro, que es nuestra matriz, donde está nuestra, digamos, la matriz de nuestro medio ganancia, más o menos tiene los mismos valores que cualquier vidrio. Y esto es lo que me va a dar el nivel de enfoque, digamos, que tengo en mi titanio zafiro, y también me va a dar, por supuesto, el chirp y todo. Bueno, ¿qué más? Acá es lo que dijimos un poco antes, para pulsos no muy cortos, o sea, para que tengan una idea, más o menos 50 femtosegundos es una cosa no muy corta, en el sentido de que no me tengo que preocupar por dispersiones que sean más de segundo orden, ni tampoco porque se me vaya a distorsionar cuando sale de la cavidad demasiado con, digamos, eso es lo que vimos la vez pasada, depende cuánto se me distorsiona de cuánto es el pulso. Si me bajo de acá ya empiezo a tener mucho cuidado con todas las cosas, como las dispersiones de orden superior. Bueno, esto es un poco una explicación de cómo funcionan las fluctuaciones aleatorias, son las que empiezan a circular, digamos, con esto de la lente Kerr, empiezan a tener más ganancia hasta que eso se amplifica. Ahora esto, digamos, ¿cómo arranca esto? Esto en principio, si uno piensa que empiezan a haber fluctuaciones y aquellas de más intensidad son las que van a estar favorecidas dentro de la cavidad, y entonces finalmente voy a tener el pulso, todo bien, pero eso se cancela enseguida con cualquier cosa, básicamente, esto es un poco lo que pongo acá. Digo, es medio difícil que autoarranque solo, así que en general lo que hay que hacer en estos sistemas es golpear hacer una fluctuación. Antes estos sistemas al principio tenían un motorcito que te movía rápidamente. Bueno, ahora creo que también, no me acuerdo si nosotros lo tenemos. Ah, sí lo tenemos eso, Hilario, me parece, ¿no? Un motorcito que te mueve algo rápidamente dentro de la cavidad, y entonces, a ver, ahí me contesta Hilario. Sí, dice Hilario. Entonces, eso hace que vos, de alguna manera, esas fluctuaciones las generes, y entonces empieza a andar. Entonces, básicamente este láser, cuando uno lo prende, en el bombeo, qué sé yo, le tiene que dar un golpecito, o algo que mueva rápidamente dentro de la cavidad, y eso empieza a funcionar. Es un poco lo que decimos acá. Bueno, mucho más de zafiro no vamos a decir, y ahora no estoy pudiendo de nuevo pasar. No sé qué pasa con mi PowerPoint. A ver, ahí vamos. Bueno, luego entonces este es lo que se le llama el oscilador, el láser de titanio zafiro, que me da esos 500 miliwatts de potencia media, me da algunos nanojoules de energía por pulso, etcétera. Esos 50 femtosegundos, que después los puedo comprimir y afuera y tener perfectamente 10 femtosegundos. Pero bueno, después para muchas aplicaciones, ya habíamos visto en la primera clase de ultrafast,
que hoy en día se amplifican muchísimo esos pulsos para llegar a aplicaciones que ni se imaginaba la gente hace 20 años, y en particular aplicaciones relacionadas con la óptica no lineal, ¿no? Aquellas que tienen que ver con mucha sintonizabilidad, esto lo vimos al principio, como los OPO o los OPA, necesitamos amplificar. O sea, para llegar, acuérdense que al principio cuando vimos OPO o OPA dijimos, bueno, lo que tienen de bueno estos sistemas es la sintonizabilidad. O sea, uno puede con nuestros sistemas paramétricos, bueno, habíamos visto que hoy en día van, no sé, de pe a pa, todo el visible, más el infrarrojo lejano, más parte del UV. Entonces, para todas estas cosas necesitamos alta potencia, porque para todas las no linealidades ya sabemos, incluso para generar supercontinuo, que lo vamos a ver con Diego después. O sea, supercontinuo en fibras o en lo que sea, o sea, supercontinuo es, hoy lo vamos a ver en un videito que les voy a pasar después, pero digo, es generar luz blanca de un pulso de luz, entonces tengo que tener muchas no linealidades juntas, etcétera, y generar eso, necesito alta potencia. Entonces, al menos pasar de estos nanojoule que tenemos en un láser intenso zafiro a microjoule mínimamente. Por supuesto se puede ir mucho más arriba, pero digamos la mínima amplificación que se justifica hacer un amplificador es esa. Bueno, entonces hay varios, no digo muchos, pero hay una docena, digamos, de amplificadores, de tipo de amplificadores. Yo ni soy especialista, ni me parece que tenga sentido ver todos esos. De nuevo, el que quiera dedicarse a amplificadores lo puede hacer y darlo como tema. Un amplificador muy usado combinado con este sistema de osciladores de zafiro es lo que se llama el amplificador regenerativo, que es esto que dice acá, un amplificador multipasaje, poniendo un medio de ganancia en un resonador óptico que contiene algún mecanismo de conmutación, de switching. Entonces, esto que está acá está o sea, tengo que tener dos cosas. Esto que está acá es el amplificador, tengo que tener una cavidad en donde tenga un sistema de switching, que es este Poker Cell que dice acá, o sea, un sistema que esté cerrado y que en algún momento abre y release, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Extrae el pulso. Entonces, y tengo que tener la cavidad, y tengo que tener una cosa que se llama el seed, o sea, la semilla, que es otro láser, o sea, que esto se alimenta con con un láser oscilador de zafiro que entra por acá, y esa es esa semilla, que además tiene impresa, entre comillas, el ancho de pulso, es la que se va a amplificar en mi cristal. O sea, yo tengo un segundo cristal acá, que generalmente es de titanio zafiro también, para que tenga el mismo ancho de banda, y esto se bombea con un láser bastante más potente que el que necesito para el oscilador de titanio zafiro, en general es el doble de potencia, para acumular mucha energía acá, mucha inversión de población, y entonces, bueno, lo que se hace es esto, se hace multipasaje, o sea, de un láser de semilla que tiene 100 MHz, paso a tener un láser amplificado que va a salir por donde acá, output por acá, va a tener entre decenas a centenas de kilohertz. O sea, ¿qué quiere decir? Yo paso de 100 MHz a 250 kilohertz, quiere decir que paso unas 100 veces por acá hasta que esta celda se abre y sale el pulso. O sea, lo que hace es acumula suficiente energía que se guarda en el medio de ganancia y se extrae después con el modulador. Eso se llama también cavity damper. Entonces, básicamente es eso. Entro con un pulso de semilla, lo hago dar vueltas muchas veces en esta cavidad, que en realidad tiene y va amplificándose cada vez que pasa por este cristal, que está muy bombeado, y bueno, cada tanto abro el modulador y sale el pulso. El pulso sale, si bien el modulador puede ser más lento, el pulso sale con el ancho pulso, con el más o menos, ¿no? Con el que entró. Entonces, finalmente, en realidad tiene más chir, pero digo, es lo que comanda el ancho pulso. Entonces, finalmente lo que tengo a la salida es
un pulso de la misma longitud de onda, o del orden de la longitud de onda que me provee el titanio zafiro, pero amplificado más o menos mínimo esto, que está acá, de nano a micro, o sea, mínimo 1000 veces. Después con eso hago lo que quiero, digamos, pero mínimo esto. Bueno, esto es, digamos, una cosa básica, pero en realidad, como dijimos, la gente quiere cada vez más, y más y más, y hubo un quiebre, como les mostré en la primera clase, cuando esta gente, que es Strickland y Moreau, que se sacaron el premio Nobel en el 18, publican este paper, que si lo ven, lo puse en material complementario, es realmente impresionante, porque es un paper súper corto, súper poco explicado, digamos, pero que hizo una revolución. Si ustedes se ven, el abstract tiene, si el abstract tiene 2 líneas, léanlo por lo menos para mirarlo, porque es impresionante. Lo que es, o sea, un paper no necesita ser ni largo ni demasiado explicado para hacer realmente un breakthrough, un quiebre en el conocimiento. Bueno, entonces, ellos lo que propusieron es este tipo más o menos esquemático de amplificación, que es, tienen el pulso de semilla, como decimos, y lo que se hace primero es, se hace un estirador, un stretcher. O sea, este pulso que es corto, se lo estira, después se lo amplifica, o sea, después de estar estirado se lo amplifica, y después se lo comprime finalmente. Y entonces tenés un pulso final muy corto y muy potente. ¿Y esto por qué? Y porque si uno quiere cada vez más amplificar y tiene un pulso demasiado corto, la potencia pico es muy alta y se rompe todo. O sea, las intensidades altísimas que te generan no linealidad que no deseas, primero, porque tenés que tener todo muy controlado, y además daño en los materiales. Una vez que se hace esto, se hace un stretcher y un compresor, o sea, se agarra el pulso, se lo estira, se lo amplifica, se lo comprime. Esto permitió, o sea, esta técnica en general, después con muchas variaciones obviamente, permitió tener unos pulsos súper potentes con intensidades altísimas y anchos de pulso muy cortos. Un poquito más explicado está acá. Esto es el pulso de semilla. Fíjense, nosotros habíamos dicho, este que está acá, estos se usan compresores de redes, como les dije, porque bueno, hay que comprimir un montón y entonces conviene más las redes que dispersan más. Lo que habíamos dicho en la clase pasada es que todo sistema dispersor en realidad te da GD negativa, pero bueno, entonces este es un sistema compresor, fíjense que básicamente está basado en 2 redes enfrentadas, comprime, de la misma manera que acá, o sea, viene por acá, esta es la última parte, cuando ya amplificó, viene por acá, se mete en este compresor, vuelve para atrás y sale comprimido. Esto más o menos lo podemos entender, si bien no estudiamos el compresor de redes, que lo va a dar Gaby Capeluto el viernes que viene, pero digo, sabemos que un sistema dispersor te va a poner un GD negativo de manera que te lo va a comprimir. Ahora, primero necesitamos estirarlo. Entonces el estirador no puede ser exactamente esto, y se usa este tipo que estoy marcando acá de estirador, en donde si bien son redes puestas en espejo, y con un telescopio en el medio, o sea, un sistema de lentes que tiene magnificación 1 y que está puesto justo a 2 veces la distancia focal. Y entonces manejando la distancia entre la lente y la red, se puede hacer imagen positiva o negativa de una red sobre la otra, y eso, si uno hace las cuentas, sale que en realidad el GDD se invierte y queda positivo. Esto es una cosa que se llama el compresor de Martínez, que lo inventó Oscar Martínez, y que por eso también está tan cerca del premio Nobel porque esto es lo que permitió que esta gente pudiera, o digamos, variaciones de esto, hacer esto y hacer ese gran, digamos, cambio en la pendiente de cómo iba creciendo las potencias de los pulsos. Entonces, digo, de nuevo, esto es un compresor, esto es un estirador, un stretcher, que también está basado en redes, y este es un compresor que está basado en redes, como los que habíamos visto la vez pasada. Solo que este tiene un telescopio en el medio que invierte, y entonces puede dar un GDD positivo. Bueno, entonces acá básicamente viene el pulso de semilla, entra en este estirador,
sale, viene por acá, después se amplifica acá, se amplifica gigantemente, luego entra acá en el compresor, vuelve, rebota, sale y sale comprimido. Esto es una especie de esquema de lo que sería un amplificador con esta técnica de chirp pulse amplification, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir chirp pulse amplification? Le pongo un chirp, lo amplifico y después lo vuelvo a comprimir, básicamente. Bueno, entonces, PAMPRO. Estas son las figuritas que voy a mostrar, son de Hilario Bogiano en su tesis de licenciatura, así que gracias Hilario, porque tiene dibujitos muy lindos. La técnica, digamos, ahora entonces tenemos los láseres de pulso, amplificados, etcétera. Sabemos que después, porque lo vimos al principio de la clase, uno lo puede poner en un OPA, en un amplificador paramétrico, sacar todos los colores y bla, bla. ¿Qué se puede hacer con esto? Muchas cosas. Algunas de las cosas las vamos a ver en las charlas de especialistas, pero básicamente es estudiar, digamos, los sistemas en tiempo real, que le llamamos. En tiempo real, ¿qué es? En tiempos de los femtosegundos, y como habíamos visto, desde los picosegundos, los femtosegundos y hasta los atosegundos. Entonces la idea es agarrar al sistema que está excitado, se lo excita con un pulso de pump o de bombeo que está acá, este es nuestro sistema, se lo excita con un pulso, y luego se viene con el pulso de prueba, o de probe, o de sonda, que está retrasado algún cierto tiempo del pulso de bombeo, y se mira como si tuviera una foto quieta en ese instante de tiempo cómo está el sistema. Este retardo se va cambiando, entonces uno va sacando como fotos de cómo está el sistema a distintos retardos. Y así va construyendo la dinámica del sistema. Como estos pulsos son muy cortos, uno puede hacer muy corto esto, ya habíamos visto en un momento que uno puede tener un control de femtosegundos o subfemtosegundos de estos retardos, entonces uno puede sacar fotos de ese sistema a tiempos muy, muy rápidos. Esto es un poco, en realidad, la realidad de la mesa óptica de Hilario, está más complicado que lo que está acá, pero básicamente es un láser. A ver, esto tiene uno lo puede hacer con dos colores, con un color, con todos los colores, ahora vamos a ver, uno puede tener un probe que tenga todos los colores, etcétera, dependiendo del experimento. En general, la gente lo que empezó a ver es la dinámica electrónica de distintos sistemas. Después, al final, yo les voy a dar, nosotros vemos fonones, pero digamos, uno puede ver magnones, uno puede ver excitaciones electrónicas de todo tipo, spin, etcétera. O sea, se usa obviamente en forma ubicua porque una vez que uno tiene los pulsos, estudia todo tipo de excitaciones en los rangos que le permite los pulsos que tiene, ¿no? Como habíamos dicho, incluso se pueden ver excitaciones electrónicas dentro de los orbitales. Entonces, dependiendo del ancho de pulso que uno tenga. En este caso, que es un caso no degenerado, o sea, de dos colores, lo que hace acá es dobla el pulso con este cristal de segunda armónica, entonces yo vengo con un infrarrojo de 800 nanómetros, infrarrojo cercano, ¿no? Salgo con 800 más 400 del cristal, y luego, bueno, hay un retardo óptico, que es esto que está acá, que es lo que dijimos que va a manejar el tiempo entre pump y probe. Vuelve por acá, o sea, bueno, estos son todos caminos que hace que no, acá hay filtros, no importa, esto llega hasta acá, y la otra parte del sistema va por acá y viene acá. Entonces tengo el pump y el probe. ¿Por qué todo esto que está dibujado casi como es? Porque uno le tiene que hacer caminar por la mesa, hacer viajar, de manera que, fíjense que tienen que llegar con una precisión muy alta a estar lo que se llama el tiempo cero, estar juntos y luego de ahí hacer el delay. Entonces, a veces uno tiene que hacerlo caminar por la mesa óptica uno más que el otro para que lleguen juntos, digamos. Pero bueno, eso es lo que está haciendo acá. Entonces, este delay lo maneja esta plataforma, y acá, bueno, llegan dos colores, y simplemente mi muestra está acá, y bueno, hay objetivo microscopio, no importa. Esto es otra cosa que es un microscopio confocal, no, es un microscopio de campo oscuro que permite mirar además la muestra. Pero bueno,
Esto básicamente, y lo que tiene también es un modulador de algún tipo, en este caso es un modulador acústico-óptico, podría ser un chopper o lo que ustedes tengan, que lo que me permite es modular el pump y entonces detectar el probe que viene modulado a esa frecuencia. De esa manera me saco de encima todo el ruido, digamos, que me pone el sistema y solamente miro aquello que viene modulado a la frecuencia del pump. No, es una detección locking, no hay mucho que decir. Bueno, muy bien. Entonces, ahora les quisiera mostrar un videíto. Yo sé que el videíto, la otra vez pasé un videíto en inglés y por ahí algunos se perdieron un poco. Pero me interesa, es de la misma, de Georgia Tech, porque un poco resume, a ver, ¿cómo hacemos para en una clase o dos clases o en lo que sea ver el universo de los experimentos que se pueden hacer en tiempo real? No podemos. Entonces me pareció que este videito está bastante bueno, en que resume un poquito lo que se puede hacer, sobre todo está orientado a dinámica electrónica, pero además, de nuevo, muestra cómo son los equipos, que es un poco lo que les quería mostrar. Como no tenemos un laboratorio para ir a mostrarlo, leen este equipo. Así que bueno, voy a poner los subtítulos también. A mí me parece que es bastante claro, pero bueno, si no entienden algo, me paran y yo se los traduzco, lo que sea, pero digo, me parece interesante. Visita el lago en pandemia. Bueno, ahora después hablamos del laboratorio en pandemia porque hay novedades. Bueno, entonces les voy a compartir, ¿a dónde lo tengo? Déjenme ver dónde lo tengo primero, aquí. Déjenme entonces compartir esto. ¿Dónde está? Que es del mismo señor que vimos la otra vez, y voy a poner los clock. A veces lo que tienen los subtítulos estos es que ¿ahí se ve, chicos? Sí, se ve, Andrea. Sí, ahí se ve. Bueno, Today we're going to be talking about the femtosecond pump probe transient absorption spectrometer. So it's quite a long name, but it's... Bueno, primero que nada, esto es una cosa que se hace en el pabellón 2, Maxi, justamente. También me interesaba porque se llama espectroscopía de femtosegundo, a ver, ¿cómo está acá? Espectroscopía de pump probe de femtosegundos. Y es espectroscopía porque el probe, aquel que recién les mostraba yo, que uno lo puede poner de un color o de lo que sea, es un montón de colores. Entonces me interesa también que vean ese tipo de técnica. Sí, lo sé, de hecho tengo la tesis del tesista anterior. ¿Qué? Que sé que se hace porque tengo la tesis del tesista anterior y justamente hizo esto. Ah, Para estudiar espera que la lo transferencia. Claro, de hecho es lo que, justamente por eso, esperen que quería, claro, es una cosa muy usada, sobre todo entre los químicos, pero también este señor es físico. Work our way from the back. It is a absorption spectrometer, so it's a lot like the UV-Vis absorption spectrometers that are pretty much in every chemistry or spectroscopy laboratory. In those systems, we basically look at the absorption spectra of species that exist in the ground state. And since species more or less always exist in the ground state, for sources, we can use something that's more steady state. So something that's like a tungsten bulb or a fluorescent bulb or something like that. With this particular system, we're going to be looking at the absorption properties of species that exist in the excited state. And since the excited states typically are very short-lived or transient, we actually need a slightly different technique to be able to measure them. So in addition to measuring their spectral properties, because they're short-lived and they're going to decay, we also need to be able to measure their temporal properties, which is one of the reasons why people call this two-dimensional spectroscopy, because we're getting information not only in the spectral domain, but in the temporal domain as well. So in order to do that, you need sources that are a little bit different than typical UV-Vis spectrometers. For instance, to get to the excited state, we're going to have to optically pump the sample. So we use an optical pulse to do the pumping. We get the species in the excited state, and then we need a probe to be able to effectively probe that excited state.
So in order to probe something that's very short-lived, we need something that's very short-lived. So we also use a probe pulse that's very short in duration. So the pump pulse and the probe pulse are about 100 femtoseconds in duration, more or less. And so this allows us to get good temporal resolution. And if we make the probe broadband, we can actually get good spectral resolution. So it sounds like kind of a niche spectroscopy tool, but in effect, we can actually do measurements on a bunch of different systems. So people look at things different as the electronic absorption states of organics. You can look at charged species in organic photovoltaics. You can look at carrier dynamics in semiconductors, or you can look at ultra-fast processes like two-photon absorption or Raman. And so because of this, this type of technique has become pretty ubiquitous. And so much so that now these systems are no longer just developed in individual laboratories, but they're commercially sold. And so this particular system that's made by ultrafast systems is the one that we use in our laboratory today. Our excitation source is an amplified femtosecond laser. And from this femtosecond laser, we are going to pump one of these tunable femtosecond sources. This is an optical parametric amplifier, and this allows us to generate our pump pulse, which is going to be tunable anywhere from about 280 nanometers all the way up into the infrared. So we have the capability of pumping just about anywhere we need to, depending on where our system is going to absorb. In addition, a portion of the light that comes out of here is actually going to be used to generate our broadband probe. So if we walk down here, the tunable pump beam enters through this mirror here, and we actually follow the path through here. We have a neutral density filter wheel, which allows us to control the amount of energy that we're actually going to use to excite the sample. And we actually go through an optical chopper here. And the chopper actually has a specific function in that it basically allows every other pulse to excite the sample. And that becomes critical when we're trying to do ratios between a sample that's being pumped and not being pumped, so that we can actually look at what occurs during pumping. The pump beam then actually goes into this focusing lens. It goes through this polarization optic, which effectively allows us to measure only population dynamics in the sample. It hits this mirror and then goes to our sample, which is actually located in this cuvette right here. So that is a pump line. Now what we want to look at is our probe, and our probe is actually generated from that femtosecond source. It's in the infrared, it's at 800 nanometers, and you can actually see it through the phosphorescence on this infrared card. So what we'll do now is we'll actually enter through this aperture here, and what happens is the probe pulse goes into this mirror, which is on a delay stage. So this stage allows us to control the optical delay between the pump and the probe pulses. And this is what's going to allow us to get the temporal dynamics of our system. In order to get more delay, you actually have to move this delay line further. So in order to make the system more compact, what we do is pass the beam multiple times through this mirror here, and this allows us to get more optical delay in a more confined space. So after it comes out of this retroreflector, it hits this mirror, it goes through another neutral density filter wheel so we can control the amount of power. It goes to this mirror, which actually focuses on this crystal here. And so up until now, we've had a relatively narrow band probe centered around 800. But if we want to do broadband spectroscopy, we need something that has a lot of wavelengths in it. So what this crystal, which is a piece of sapphire, allows us to do is when we focus near-infrared radiation into it, we can actually generate white light. So here on the card, we can actually see both the pump that is in the red, and we can actually see the broadband probe, which is kind of white to the eye. And we want to spatially overlap both the pump and the probe on our sample. And so you can see they're gradually coming together here. They pass through these two mirrors, and eventually they're going to overlap right directly onto our sample here.
So you can see the pump and the probe pass through the sample, and if we allow the pump to go ahead and be dumped somewhere, because all we care about at this point is the probe, it hits this mirror and goes through a series of lenses and some filters in order to pass into the spectrometer. The basics of a pump probe are the pump that you're using to optically excite your sample actually induces species which go from the ground state to the excited state. So now it's the job of the probe to actually monitor the spectral characteristics of those species in the excited state before they decay back down. And so what we have is we have a pump pulse which effectively instantaneously excites the sample, and then we have a probe that comes after it after some period of time and kind of takes a snapshot or a spectral snapshot of exactly what those excited species are doing. And so by delaying that time delay between when you excite the sample and when you probe it, allows you to actually map out not only the spectral characteristics, but actually how the system decays over time. So what we're viewing here on the screen is a spectrum of the white light continuum probe. And so what you can see here is a probe pretty much encompasses the entire visible portion of the spectrum. Fíjense, esa es la luz blanca que genera a través de ese cristalito de zafiro con el que entró con mucha potencia, lo mostró en la tarjeta que era blanco. Fíjense lo blanco que es, o sea, en general este es el tipo de luz blanca, entre comillas, que uno saca después de un cristal tipo de zafiro o otro tipo de cristales, que básicamente uno tiene que estar midiendo todo el tiempo porque no es una cosa blanca como uno espera, ¿no? Pero bueno, sí tiene un ancho de banda enorme, que esto es lo que es el probe, ¿no? Seguimos. All the way into the near infrared. And so this will allow us to get spectral information over this very broad band range. And so again, what you're seeing here is the spectrum of the white light. So we'll actually put our sample in front of the white light, and what you'll be able to see is portions of this particular continuum will disappear because they're being absorbed by the actual sample. So you can see that portions of the spectrum have been decreased, in some regions quite substantially, because again, the absorption of the sample is quite high there. So what we're looking at right now is more of what you would see on a typical steady state spectrometer. That is a spectrometer that you would typically find in chemistry and spectroscopy laboratories. Now what we'll do is we'll move from looking at the probe here to actually being able to visualize what happens in the excited state. And so now what you're actually seeing is what is the actual spectrum of the excited state species. Before we were seeing the spectrum of the ground state species. And so what you can see here is you can see that there is a certain spectral signature associated with this. Now what happens when I block the pump, meaning I block the ability of all the species to get from the ground state to the excited state, you'll see that the spectrum goes away. So again, we'll unblock the pump again, and you'll see that the excited state absorption spectrum is actually visible here. In addition to just blocking the pump, since this is a pump probe technique, what we can do is we can make sure that the pump doesn't get to the sample before the probe does. So if the pump doesn't get there before the probe does, we won't be able to excite any species. And so what I'm actually going to do now is I'm going to change the delay so that the pump doesn't get there before the probe. And what you'll see is, again, the spectrum goes away. ¿Se entiende, no? O sea, el espectro que se ve a un determinado delay entre pump y probe, si tapo el pump, ya no se ve, porque no está excitando la muestra. Y si van con el probe antes del pump, tampoco se ve. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Mueve tanto el delay, retardo, como directamente hace cero el pump. Entonces, en esos dos casos se ve esto cero. Esa es una prueba de que ustedes están midiendo algo, ¿no? What we can also do is, instead of changing it so that the pump comes after the probe, we can make sure that the pump comes before the probe.
And by doing this, we should be able to map out the spectral evolution of the excited state. So again, right now what we're seeing is the pump comes just a little bit before the probe, in this case about 2 picoseconds. So now, if we increase that delay about 180 picoseconds, what we should see is the spectrum should actually change, because again, what's happening is the excited state is decaying. So now if we take a shot here, we can see that the spectrum has changed slightly. And if we move even further away, let's say we move almost 1 nanosecond away from where we were before, we should see that the spectrum is actually going to change again. And what we're mapping out here is the evolution of the excited state absorption spectrum as a function of time. So what we can do is set up the system to actually be able to measure these spectra over a series of different delays, and we should be able to get basically a 2-dimensional graph. On one axis is going to be time, and on the other axis is spectrum. And everything here is automated, so what you do before you start your experiment is you want to specify where do you want your pump and your probe to start with respect to one another. Then what you're going to specify is how far in time you want your probe to be delayed. And then you can actually specify a number of different parameters here, which is allowing you to sample at different time intervals. So if you have something that decays very, very fast, you'll want to make the step size quite small. Right now we're sampling at about 60 femtoseconds per step. So if you have something that lives a very long time period, you'll want to sample at a much longer resolution, something like 40 picoseconds. And by putting all of this information in here and starting the program, you can actually map out the evolution of the excited state absorption spectrum. And that's shown here. On the x-axis, you have wavelength, and on the y-axis, you have time. So again, this is a 2-dimensional representation of what you see here. What's shown in the lower left is at a particular delay, what does the spectrum look like? This is what we were looking at before. So while the lower left-hand corner gives you the spectrum at one particular delay, in the upper right-hand corner, at a particular wavelength, what you can see is the evolution of the signal as a function of delay time. So what this shows you is how the kinetics at this particular wavelength evolve. This is the analysis software that's provided to us, and this basically shows what we had seen before, which is what you get out of a pump probe experiment. It's a 2-dimensional array where you have, again, time on one axis and wavelength on the other axis. Bueno, creo que más o menos hasta acá, está todo lo demás es más o menos explicar esto, pero tiene un experimento 2D, digamos, en donde tienen toda la información de la longitud de onda, porque tienen ese probe blanco, y además van haciendo el delay en esta dirección, entonces pueden sacar perfiles en función a cada tiempo, para toda la longitud de onda, o para una longitud de onda a todos los tiempos. Un poco el experimento que antes les mostraba yo, era a una longitud, sería una raya de estas verticales, ¿no? A una longitud de onda a todos los tiempos. Este tipo de mapa 2D permite ver todo al mismo tiempo. Pero para este tipo de mapas 2D necesito un amplificador, como mostró el señor, porque si no, no puedo tener luz blanca, digamos. Eso es un poco la idea, digamos. Entonces el experimento más básico que uno puede tener es el experimento de pump probe, en donde uno tiene una longitud de onda, puede tener una para el pump y una para el probe, como habíamos visto, y por ahí alguna cosa más, pero no mucho más. Uno puede tener 2 pump, bueno, pero básicamente es a una longitud de onda de prueba, o sea, voy a mirar el sistema a una longitud de onda en función del tiempo. Lo que mostró este señor es que si tengo un amplificador, puedo ver en función del tiempo a todas las longitudes de onda. Ese es un paso más de un experimento donde uno puede tener un mapeo 2D espectro-tiempo del sistema, que tiene mucha más información, obviamente. Entonces uno a veces cuando ve en los papers ese tipo de mapeo es porque tienen un sistema que les permite amplificar y les permite entonces tener un probe de un montón de longitudes de onda.
Después, también, si uno no quiere, a ver, ahí me debe estar escuchando Yani, que va a hacer una cosa sin un amplificador, porque si uno está trabajando esto con sistemas en donde uno necesita mucha potencia, como estos que estamos acá, que son líquidos, etcétera, pero si uno trabaja en la nanoescala, como trabaja Yani, ya no necesita potencia tan alta, porque obviamente, primero que si le ponen más de, bueno, eso depende del sistema, pero algunos microwatts vuelan todo en la nanoscala, o sea, eso levanta una temperatura enorme, entonces hay que trabajar con potencias muy bajas. En ese caso sí se puede generar una luz blanca con un oscilador de titanio zafiro, tranquilamente en una fibra de titanio fotónico o en alguna fibra, de alguna manera más o menos inteligente, y se puede trabajar sin amplificador. Pero en los casos en que uno tiene sistemas de bulk o sistemas que necesitan más potencia, como este que muestra este señor, se necesita toda esa parafernalia. Bueno, eso existe en el pabellón 2, hay un sistema que tiene un sistema amplificador que hacen eso, o sea, ese tipo de experimentos es el que hacen en el pabellón 2, que son experimentos de estas dinámicas en algunos sistemas químicos. Incluso pueden hacer, si comprimen, a ver, después de toda esa amplificación, después de todo ese amplificador paramétrico, qué sé yo, y etcétera, es difícil comprimir a pulsos muy cortos, esa es la realidad. O sea, para tener pulsos muy cortos y muy estables hay que tener menos longitudes de onda, y etcétera. Pero todavía pueden comprimir a esos pulsos después de que sale, digamos, del OPA, del amplificador paramétrico. Creo que en el pabellón 2 no tienen amplificador paramétrico, simplemente tienen un amplificador de titanio zafiro y generan luz blanca, y el pump no tiene más sintonizabilidad que el del titanio zafiro, creo. Igual armarse un amplificador paramétrico una vez que tenés todo lo otro, no es tan complicado, entre comillas, pero digamos, no es ni tan complicado ni tan caro, así que todo lo otro es bastante más complicado, que es el oscilador, el amplificador. Bueno, muy bien, entonces, a ver si hay alguna pregunta. Creo que sí teníamos un OPA, o al menos el tesista anterior puso uno, yo no llegué a ver el armado, cuando llegué no existía la mesa óptica ya. Bueno, sí puede ser, por eso no sé bien qué tienen, pero bueno, en principio ese es el tipo de experimentos que se pueden hacer, y muchísimos más. O sea, eso cada uno lo usa para los, obviamente, sistemas que quiere estudiar, pero se puede, como les digo, estudiar dinámica de un montón de excitaciones elementales, siempre que estén en el rango correcto de tiempo que la quieren. O sea, es sacar fotos, básicamente, como decía el señor snapshots a los tiempos que uno puede manejar. Dependiendo de las dinámicas, cuando rápidas son, bueno. Después uno tiene que interpretar, obviamente, como todo en un experimento, cómo se relaciona mi transmisión o mi reflexión de ese sistema, de mi probe, respecto a las cantidades, a las magnitudes físicas realmente que estoy estudiando. O sea, cómo esa transmisión óptica tiene que ver con mis magnitudes físicas, obviamente, físico-químicas. Eso es todo un trabajo de convolución del resultado del experimento, pero bueno, parte del trabajo físico hacer eso. Entonces, pero bueno, en principio la dinámica la sigo a través de una lectura óptica de lo que está pasándole al sistema. Y esa lectura óptica tengo que traducirla de alguna manera a mis magnitudes físicas elementales, digamos. Entonces, una vez he interpretado eso, ese experimento me da la dinámica ultra rápida. Bueno, yo lo que les quiero terminar de mostrar es simplemente, si puedo, una cosita más. Me parece que, a ver si puedo. Bueno, simplemente, como les dije, hay muchísimas cosas. Acá les puse en la transparencia otra cosa más, otro videíto más cortito, que es de nada, es medio gracioso de cómo es una técnica PAMPRO, dura 2 o 3 minutos. Este es medio largo, pero bueno, me interesaba que vieran todo eso. Bueno, simplemente les digo, esto también es el trabajo de Hilario, es para que vean que no es todo electrónico. Nosotros, una de las cosas que hacemos es poner a vibrar una nanopartícula, que esto es una barra de unos 140 nanómetros, y si uno le incide con un pulso de luz, que sería el pump, absorbe
absorbe la luz, los electrones se excitan muy rápidamente, son electrones rápidos, muy instantáneos y muy calientes, que luego decaen por distintos procesos, pero finalmente después de todos esos procesos, lo que sucede es que la red se pone a vibrar, toda esa energía se traduce en modos normales, si quieren, de oscilación de esta estructura, y esto empieza a hacer esto. Entonces ahora uno viene, esto es un estado estacionario, esto tiene damping, lo que sea, pero básicamente lo que pasa es que se pone a oscilar como esto. Entonces uno viene con el probe y lee ahora ópticamente, de nuevo con un delay controlado, cómo está el sistema. Entonces, las típicas señales son, acá tengo el tiempo cero, donde pump y probe están juntos, y después este es el retardo del probe, ¿está bien? Me voy moviendo, y lo que voy viendo es esto que está acá. Fíjense que es muy lindo esto, porque tiene oscilaciones, esto está decayendo, que sería, digamos, básicamente la transmisión, los tiempos cortos sería el decaimiento de electrones en fonones, pero en estos tiempos largos es directamente la transmisión del calor al medio, básicamente. Esto se va disminuyendo hasta que se hace cero y viene el siguiente pulso y así. Siguiente pulso entre comillas, porque claro, cada uno de estos puntos es una foto congelada y se hace con muchos pulsos, ¿está bien? Simplemente que el delay es fijo entre pump y probe. Pero bueno, después si uno espera suficiente tiempo, va a venir el segundo y así. Entonces acá lo que se ve es que hay oscilaciones de modos normales de distintas frecuencias, una oscilación de baja frecuencia y una oscilación de alta frecuencia. Si uno hace la transforma de Fourier, acá claramente se ven las dos frecuencias, esto está en los gigahertz, está oscilando los gigahertz. Y bueno, y uno puede identificar, como les dije, después tiene que interpretar qué cosas son estas, pero bueno, básicamente este es el tipo de señales que se ven cuando uno mira ahora lo que se llaman fonones coherentes, que son estas oscilaciones de modos normales. Para que vean que no es solamente cosas electrónicas. Claro, acá tenemos picos, tenemos retardos muy largos nosotros para ver esto. Si uno quiere ver cosas electrónicas se tiene que meter acá, adentro de esto prácticamente, o en los primeros picosegundos, nada más, decenas de picosegundos. Esto es otra representación de lo mismo, simplemente que acá lo que hizo Hilario es ponerle una capa, este es la misma estructura de esta que vibra, pero bueno, si uno le pone una capa de polímero, lo que se ve acá en la transforma de Fourier, no, esto no es la transforma de Fourier, lo que se ve acá es que las frecuencias cambian, ¿no? La frecuencia que tenía en aire y que tengo con el polímero son distintas, acá se ve, no está en la transforma de Fourier, pero se ve que se van desfasando porque las frecuencias son distintas, y entonces uno de ahí también puede extraer propiedades del medio y cosas así. Bueno, pero digamos, hay muchísimos sistemas, y por eso elegí un poco de mostrarles ese video, porque digamos, no tiene sentido hablar de todas las cosas que se pueden hacer con estos sistemas, PAN-PRO, con estos sistemas de pulsos. De nuevo quedan invitados a, si quieren algo que les interesa, un estudio que les interesa, de óptica ultra rápida, la puedan dar en sus exposiciones. Así que bueno, con esto un poco terminamos las teóricas formales, y como les dije ahora, bueno, voy a subir la última guía y ya terminamos con esta parte, y quedan las charlas de especialistas. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto que vimos hoy, que fue más informativo que otra cosa, pero bueno, un poco lo que nos quedaba a discutir? Nos quedan 1000 cosas para discutir, pero digo, lo que quería que por lo menos discutiéramos antes de terminar. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, qué sé yo, inquietud, lo que quieran sobre esto? Además de lo que ya hablamos. ¿Hay algo más? Ah, bueno, una cosa, bueno, voy a parar acá. Apa.